Muy buenos días. Mi nombre es Daniel y tengo el gusto de seguir con la serie Nuevos Comienzos que estamos estudiando en el Evangelio de Marcos. Y para esta mañana vamos a hablar de la autoridad de Jesús. Por lo tanto, si quiere abrir tu Biblia o encender tu Biblia, puede hacerlo en Marcos capítulo 1, versículos a partir del 21. Y este es un tema que me llama la atención, que vamos a estudiar y hablar de la autoridad de Jesús, como quien tiene autoridad. Y estaba reflexionando y preguntábame si estamos al día de hoy, gracias Jorge, en nuestros días teniendo algún tipo de crisis de autoridad. Si miramos la sociedad, si miramos el conjunto de la sociedad en general, si miramos la esfera política, si miramos las familias, ¿será que estamos teniendo algún tipo de crisis de autoridad? Pues estaba buscando y tenemos ahí en la pantalla alguna definición que nos trae la Real Academia Española sobre autoridad. Y este término, autoridad, tiene varias excepciones y aquí pongo algunas para que tengamos una idea de lo que va a la raíz de esta palabra. Es un sustantivo femenino y traigo algunos ejemplos. Poder que gobierna, que ejerce el mando, de hecho o de derecho. Y ahí un ejemplo, la autoridad del Estado. Han sido investidos de autoridad, sea por medio del voto o por un cargo en comisión, pero responde a esta autoridad que les fueron otorgadas, les fueron dadas. También la RAE dice sobre potestad, autoridad como facultad, como legitimidad, también como prestigio, también como crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Por ejemplo, la autoridad en medicina. Un científico que suele reconocer con un premio por su descubierta en el área de salud, lo que sea. Y ahí seguimos con algunos otros ejemplos, como el último, poder otorgado para ejercer mando o exigir obediencia, por ejemplo, el general que tiene autoridad sobre su tropa. Algunos ejemplos que nos trae el diccionario, para tener una idea de lo que es la palabra autoridad. Autoridad es distinto de autoritarismo. Y ahora queremos ver la autoridad de Jesús, la autoridad espiritual del Señor. Y creo que, yo sí creo, no sé la reflexión que me está haciendo, pero creo que vivimos una profunda crisis de autoridad en nuestros días. Les doy un ejemplo. La figura paterna ha perdido su peso frente a una política muy severa de lo que es un feminismo exacerbado. Intentan disminuir no solo la figura paterna, pero como la masculinidad. Entiéndame lo que hablo, no interprete lo que no estoy hablando. O si podemos mirar las instituciones que son desacreditadas. Antes teníamos el Tribunal Supremo, ¿cómo se dice en España? Suprema Corte, Tribunal Supremo. Y algunos podrían descansar en eso y decir, pues ahí están hombres que conocen de la materia, que están ahí sin color
político, y ahí van a juzgar con legitimidad. Pues todo eso se están desconstruyendo. Y no es solo en España, pero esto es un movimiento global. Están queriendo romper todas las cadenas de autoridad. Mis hermanos, la iglesia, la misma iglesia cuestionada. Los pastores son criticados. Incluso las escrituras, la Biblia, que durante siglos fue respetada como palabra de Dios, hoy es tratada como una cuestión de opinión religiosa y nada más. Es un libro antiguo. Pero el texto que vamos a leer de Marcos, su capítulo 1, versículo 21 al 34, presenta a alguien que habla y actúa con autoridad. Y esta autoridad no es basada en cargos humanos o en instituciones o en tradiciones, sino por la propia naturaleza divina de Jesús. Y vamos a ver lo que está escrito en los primeros versículos, la primera parte del 21 al 28, y así está escrito el texto. Marcos capítulo 1, 21 a 28. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo respondió Jesús. Sal de este hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad. Ordena incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea. Pues este pasaje, queridos hermanos, vemos un día típico del ministerio del Señor Jesús. Un día lleno de acción, marcado por enseñanza. Hemos visto, y hasta el 34 veremos que hubo liberación y hubo sanidad, cuando más tarde, en este mismo día, va a la casa de Pedro y sana a la suegra. Entonces, en estas áreas del ministerio de Jesús, la autoridad de Él es impactante e incuestionable. Hay un comentarista bíblico que se llama Adolf Paul, dice que este pasaje, junto con los otros bloques que vamos a ver, bosqueja un día de 24 horas de trabajo del Señor. Si miramos bien, vamos a encontrar esto. Jesús en la ciudad de Capernaum comienza entonces el culto del sábado, que tiene lugar por la mañana, sigue a la casa de Pedro, y ahí versículo 29 está, por la noche en la calle, versículo 32, continúa antes del amanecer, versículo 35, y concluye durante la mañana con la salida de la ciudad, allá en el versículo 38. A estos 4 momentos del día corresponden a 4 escenarios. Tenemos allí la sinagoga, tenemos una casa, tenemos la calle y tenemos el desierto, que vamos a ver a continuación. Y 4 escenarios públicos. Tenemos, ¿de quién son los públicos? ¿A quién este mensaje llegaba? A los judíos piadosos, al grupo de discípulos,
a la multitud y al tentador. Ahí encontramos en lo que empezamos a leer y lo que viene a seguir. Pero el texto contiene lecciones importantes y que vale la pena destacar. En primer lugar, encontramos que Jesús es un predicador por excelencia. Jesús es un predicador estratégico, porque mire, expulsado de Nazaret, lo que había pasado, Jesús no insiste en una ciudad cuyas puertas están cerradas y desciende a Capernaum y hace de esta ciudad su cuartel general. Estratégico porque era una ciudad estratégica. Capernaum era la mayor y más poblada ciudad y estaba ahí de manera muy estratégica. Muchas de las ciudades de su entorno eran ciudades pesqueras que rodeaban el mar de Galilea. Jesús era estratégico. Vivía en una ciudad que oscilaba entre la riqueza y la decadencia, al punto de Capernaum ser el punto de las tropas romanas y un campo fuerte de influencia gentil. Era un lugar apropiado para que Jesús desafiara a los judíos, pero también a los gentiles con el evangelio del reino de Dios. En segundo lugar, encontramos que Jesús es un predicador que utiliza puentes para enseñar la palabra. Usó la sinagoga como un lugar estratégico para iniciar su ministerio de enseñanza, pues allí el pueblo se reunía. Allí había un propósito. La gente iba para estudiar la palabra de Dios y Jesús siempre se acercaba a la gente. En algún otro momento Jesús se apartaba, pero siempre estaba con la multitud. Siempre estaba con gente a su alrededor. La sinagoga fue creada en un periodo del cautiverio babilónico, después de la destrucción del templo. Esto para tener aquí una idea. Y se convirtió en ese lugar, en el principal sitio, el principal lugar de culto del pueblo judío. La sinagoga, allí, en ese lugar, había tres elementos del culto: la oración, la lectura de la palabra de Dios y la exposición o la explicación. En la sinagoga no había ni sacrificio y ni música. Un otro comentarista bíblico que se llama William Barclay dice que la sinagoga es prioritariamente una institución de enseñanza. Era un lugar que la gente iba para aprender. Jesús era estratégico en esto. Buscó el sitio adecuado, buscó la ciudad adecuada, y la sinagoga era muy influyente ahí. En cada lugar se podía encontrar una sinagoga. Esto porque las sinagogas se multiplicaban, porque cada 10 familias había una sinagoga. Entonces, por eso encontramos en las Escrituras que Jesús iba de sinagoga a sinagoga. Iba a los lugares correctos a enseñar. Era también un lugar de reuniones. Era un lugar también social. Entonces la gente ahí se encontraba, también funcionaba como tribunal, funcionaba como escuela, estaba dirigida por laicos, no por rabinos, ni predicadores permanentes. Por ello, maestros visitantes siempre eran invitados a tomar lugar y llevar la enseñanza. Y esta fue sin duda la puerta abierta para Jesús. Pablo también se utilizó mucho de este lugar, de la sinagoga, y tenemos ahí relatos en Hechos que Pablo iba a enseñar en las sinagogas. Bueno, en tercer lugar, encontramos que Jesús es un predicador que tenía el hábito de estar en la casa de Dios. Y esto siempre fue así. Entonces era algo que estaba en su cotidiano, en su día a día. Jesús creció en Nazaret, sabemos, asistía a la sinagoga y también
desarrolló no solo el hábito de escuchar, pero también de enseñar. Ojo, a los 12 años enseñó por primera vez en la sinagoga, a la edad de mi hijo menor, a la edad de Miguel. A los 12 años estaba enseñando a los doctores de la ley. Impresionante la autoridad de Jesús. Ahora, en cuarto lugar, que Jesús era un predicador con un conocimiento y poder espiritual distinto. ¿Y distinto por qué? Porque era el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos, más que cualquier otro evangelio, enfatiza el poder de Jesús. Poder de expulsar demonios. Jesús era poderoso en palabras, pero también en obras. Y el énfasis que nos da Marcos tiene que ver también con su público. Escribe para los romanos, pueblo que vivía atormentado por la idea de espíritus malignos, y valoraba mucho más el poder que las palabras. Entonces, a ver cómo Jesús fue estratégico en todo esto. Ahora vamos a caminar por este texto. Todo esto he dicho como introducción. Y ahora vamos a lo que es. Hay 3 expresiones de autoridad de Jesús, y ahí tenemos en la pantalla. Y por estos 3 puntos, vamos a desarrollar el pensamiento de esta mañana. La autoridad de Jesús para enseñar. El segundo punto, la autoridad de Jesús sobre los demonios. Y el tercer punto, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Pues miremos el primer punto. Jesús, entonces, dice la Escritura, que entra en la sinagoga un sábado, un día de enseñar. El pueblo está allí para orar, para escuchar la palabra de Dios y para aprender. Pero ese día pasa algo diferente. ¿Por qué no oyen solo un maestro? Escuchan a aquel que es la propia verdad. Y se admiran. Versículo 22 está registrado cómo se admiran de su enseñanza y cómo enseña como quien tiene autoridades. No como estos maestros, no como los escribas. Esto les llama atención de aquellos que están ahí escuchando aquella mañana. Jesús enseña con verdad absoluta. Los escribas necesitan citar fuentes. Jesús no necesita citar a nadie. Él es la fuente. Él dice, pero yo os digo. Era la verdad que estaba enseñando las Escrituras. Era suficiente. Jesús no enseñaba suposiciones ni interpretaciones, sino verdades eternas. Jesús enseñaba con una total claridad y con poder. Su enseñanza penetraba el corazón de la gente. No era solo conocimiento, era transformación. No era solo intelecto, era revelación. Y como dijo un prominente predicador de mi país, reverendo Hernández Díaz López, dice, un día los predicadores contemporáneos predican, pero no tienen autoridad. Proclaman la palabra, pero no son boca de Dios. Predican a los oídos, pero no a los ojos. ¡Qué tragedia! El púlpito debe de estar lleno de poder y de la autoridad del Espíritu de Dios. Los predicadores, los que están en el escenario, los misioneros, deben buscar esta autoridad que viene del Señor, la autoridad del Espíritu Santo de Dios. Muchos hoy se impresionan con oratoria. Hay mucha gente con buena oratoria, no sé si saben. Los políticos son muy buenos en oratoria. No hay nada de creyente en el Espíritu Santo, desafortunadamente, en muchos de ellos. Pero tiene una oratoria impresionante.
carisma, citas hermosas, impactantes. Pero ¿dónde está la autoridad de Cristo? ¿Qué escuchamos en las iglesias o por internet? ¿Es la palabra de Dios? Esta palabra predicada aún nos confronta, nos transforma. Y ahí os pregunto, ¿te sometes a lo que Jesús te enseña? ¿O eliges lo que te agrada? ¿Sabe, mis hermanos? Y el mundo occidental, el mundo cristiano occidental, en, no sé, los últimos 5 años quizá, está de moda el pastor coach. No sé si ha escuchado esto alguna vez. Pero digo que la herramienta es interesante, pero no para un púlpito. Bueno, ahí expreso mis creencias teológicas y eclesiásticas. Yo veo que no es bíblico que un pastor convierta en un simple coach motivacional desde el púlpito o un gestor de desarrollo personal sin predicar el Evangelio. Lo que vemos en muchas iglesias contemporáneas es alguien con buena oratoria, preparado como un coaching, diciendo: vete adelante, no desista, vete para allí. Pero ¿y el Evangelio dónde está? La gente sale motivada como si saliera de cualquier otro encuentro de coach, de un no creyente. Pero ¿dónde está la palabra de Dios? Tenemos que tener cuidado. ¿A quién estamos escuchando por internet? Ah, esta persona habla muy bien y es pastor fulano. Sí, pero ¿la palabra de Dios está presente? ¿O se utiliza un versículo nada más para ocupar un espacio y decir que ha predicado el Evangelio? Ojo, hermanos, atentos. En segundo lugar, vemos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Mientras Jesús enseñaba, un hombre poseído por un espíritu inmundo se levantó en medio a la congregación. Gritó, confrontó, reconoció quién era. Dice las Escrituras: sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Hasta el demonio sabe y reconoce la autoridad de Jesús. Este hombre poseído por espíritus inmundos revela la autoridad y el poder del Señor Jesús. Y este hombre poseído dice, ha venido a destruirnos porque, hermanos, el diablo sabe su destino final. Y a lo mejor ese estaba sorprendido, dice, pero creo que ha venido antes del tiempo. Pero Jesús, con una sola palabra, lo expulsó. Y aquel hombre ha sido liberto. Y dice, ¡cállate! Y sal de él. Así. Se acabó. El hombre estaba libre. Este hombre estaba en la sinagoga. Hermanos, os digo, el diablo no tiene temor a la religión. El diablo no tiene temor a los ritos religiosos, pero no puede resistir a la presencia de Jesús. El hombre estaba en la sinagoga. Tal vez, no sabemos, quizás era un asistente habitual, pero dentro de él había tinieblas. Esto nos enseña que es posible frecuentar lugares santos y seguir dominado por el enemigo. ¿Y cómo puede ser esto? Seguramente no es un nacido de nuevo. Pero donde Jesús está presente, las tinieblas son denunciadas y vencidas. Y este hombre ha sido liberado. Otro detalle, Jesús no dialoga con el diablo.
no entabla conversación con el diablo. Él ordena, Jesús reprende y expulsa. Y la autoridad de Jesús no depende de rituales, no depende de fórmulas ni objetos, no hace espectáculos, no dramatiza. Cállate y sal de él. Así. La autoridad espiritual del Señor. Hoy en día, quizá ha visto por la tele predicadores que dialogan con demonios en el púlpito de la iglesia. Dan lugar, dan escenario al infierno. ¿Quién eres tú? Yo soy. Qué tremendo. Esto es dar lugar al infierno. Pero Jesús nos enseña, hermanos, que la autoridad espiritual se expresa en silencio, en orden y en liberación. Te quiero hacer una pregunta. ¿Reconoces que existe una batalla espiritual real? ¿Crees que Jesús tiene autoridad sobre las fuerzas del mal? Un día pregunté esto a una persona y me ha contestado diciendo, el diablo tiene poder, pero Jesús tiene más poder. Le digo, vamos a matizar la respuesta. Jesús no tiene más poder que el diablo. Jesús tiene el poder. El poder es de Jesús. La autoridad espiritual es de Jesús. No tiene más poder que el enemigo, que el diablo. Él tiene todo el poder. El poder es de Él. Y donde Jesús reina, el enemigo no domina. Donde está la autoridad de Cristo, hay verdadera liberación. Que tu casa, que la iglesia, que tu corazón estén llenos de la presencia del Espíritu Santo del Señor, de la autoridad del Espíritu Santo en tu vida. En tercer lugar, el tercer punto, la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Encontramos desde el versículo 29 a 34, después de salir de la sinagoga, después de haber expulsado y liberado a este hombre, Jesús va a la casa de Pedro. Allí, la suegra de Pedro, dice las Escrituras, que tiene una fiebre fuerte, una fiebre alta, está en cama, sin fuerzas. Jesús se acerca dentro de la casa de Pedro. Seguramente cierran puertas. Y ahí está Jesús con Pedro, la suegra, algunos familiares más. Y ahí Jesús se acerca, la toma de la mano y ella es sanada al instante. La fiebre, ahí dice el versículo 31 que la fiebre la dejó. Ella se levantó. Y enseguida, ¿qué pasó? Empezó a servirles. Esta mujer estaba mal. Y la sanidad vino a 100% de un instante a otro, porque Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. ¿Y sabe qué? Jesús se preocupa con nuestro dolor. Muchos de vosotros saben que he estado una semana ingresada al hospital. Creo que compartí con algunos que 2 días han sido un poco de angustia porque no sabía lo que tenía. Tenía mucho dolor en la pierna, la pantorrilla derecha, por ahí entró una bacteria, estaba muy fea y tenía miedo. Pero no perdí la confianza en el Señor. Sabía lo que podía pasar, más o menos. Descansar en el Señor en los momentos de la enfermedad. Jesús se preocupa con nuestro dolor. Y esto me sorprende, porque aquí, en la casa de Pedro, Jesús sanó a esta mujer en un lugar privado. Hemos encontrado en las Escrituras que Jesús sanó a mucha gente
en la calle, la mujer del flujo de sangre, había tanta gente que logró llegar y tocar ahí las vestiduras de Jesús, el ciego, todo eso de cara al público, había también un propósito, pero en esta ocasión, en este evento, era un lugar privado, era una casa, era un hogar, era algo sagrado, seguramente no mucha gente, ahí Jesús estaba y la sanó en privado. Lo que me enseña esto es que el Señor no buscaba en ningún momento reflectores. Su autoridad se manifiesta en un cuidado del necesitado. Un toque, una palabra. No había ceremonias, no había show, la fiebre obedece y el cuerpo se restablece. Toda autoridad, mis hermanos, está en la mano de aquel que es el Señor sobre la vida. Más tarde, al entardecer, encontramos en las Escrituras, toda la ciudad se reúne a la puerta, multitudes vienen, enfermedades de todo el tipo, y Él sana uno por uno, impone sus manos, toca y libera a mucha gente. Sea en privado, sea en público, la autoridad de Jesús no ha cambiado ningún momento. Él se importa cuando cerramos la puerta de nuestra habitación y lloramos en su presencia, o cuando lloramos en su presencia aquí en la congregación. Él se importa con nosotros. Ahora os hago otra pregunta. Mi hermano y mi hermana, ¿has llevado tu causa a Jesús? Tal vez esté viviendo con una enfermedad o de alguien cercano, o tal vez la enfermedad sea emocional, o tal vez sea el ámbito relacional, o te encuentras en un momento espiritual débil. Llévalo a Él. Aún el Señor toca, aún el Señor responde, aún el Señor sana, aún el Señor restablece, porque Él es un Dios que tiene toda autoridad. El texto termina con 2 versículos que me encanta y veo que son poderosos. Versículo 27 y 28 está escrito: todos se asombraron de modo que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Una nueva enseñanza con autoridad. Él ordena incluso a los espíritus impuros y le obedecen. Y pronto se difundió su fama por toda Galilea. Jesús el Señor, queridos hermanos, con toda autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre la palabra, sobre la verdad, sobre los demonios, sobre el infierno, sobre las enfermedades, incluso sobre la muerte. Jesús tiene total autoridad. La mayor necesidad de la iglesia hoy en día no son más métodos, no son más técnicas, sino la autoridad de Jesús en los púlpitos, predicadores con unción, iglesia en reverencia, creyentes en su misión. Y así vivimos el poder del Evangelio, el poder que alcanza, el poder que convence, el poder que convierte. Hay un llamado final y termino con esto. ¿Has reconocido esta autoridad de Jesús sobre tu vida? ¿Escuchas, pero obedeces? ¿Crees, pero te rindes? ¿Sirves, pero no te sometes? Mis hermanos, queridos hermanos, a los que nos ven por internet
Hoy Jesús sigue hablando con autoridad. Hoy Jesús sigue liberando con autoridad. Hoy Jesús sigue sanando con autoridad. Ríndete al Señor, ríndete a su autoridad y verás el poder de Él transformar su historia, porque Él es Dios poderoso. Quiero orar por ti. Quiero interceder por ti. Y así terminamos en esta mañana. Cierra tus ojos. Señor, muchas gracias porque reconocemos una vez más tu autoridad sobre el mundo, sobre nuestras vidas, nuestras familias, esposas, hijos, nuestros padres. Reconocemos tu autoridad, Señor. Señor, quizás aquí encontramos a alguien que esté luchando con temas de la fe. Quizás algunos, Señor, todavía siguen aprisionados por el pecado. Quizás, Señor, algunos aquí siguen, Señor, enfermos del corazón o del alma, pero tú tienes la autoridad de liberar, de sanar, de restaurar, de fortificar la fe. Señor, quiero interceder por aquel que ha venido esta mañana y ha pedido al Señor, hable a mi corazón. Señor, quiero pedir que al salir de este local, que no es una sinagoga, pero es un lugar de enseñanza, que salgamos de aquí con el deseo de poner en práctica todo lo que hemos escuchado. Gracias, Señor Jesús, por la autoridad que ejerce sobre cada uno de tus hijos. Oro por paz. Oro, Señor, por restablecimiento de alegría. Oro, Señor, por restablecimiento de salud. En nombre de Cristo. Amén.